Vamos a considerar ahora el movimiento del peón. Muchos piensan que el peón es la pieza más despreciable del tablero, pero ya grandes campeones del mundo afirmaban que el peón es el alma del ajedrez. ¿Estás en ajedrez? En ajedrez. ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡Comenzamos! El peón avanza una sola casilla cada vez, exceptuando el primer movimiento en el que tiene la opción de dar uno o dos pasos según le convenga. Es decir, el peón situado en E2 en su primera jugada puede avanzar de E2 a E4 o de E2 a E3 según le convenga. Vuelvo a insistir, debido a principios de metodología, seamos más claros en la explicación del movimiento. El peón en su primera jugada puede tirar uno o dos cuadritos. Es decir, si tenemos el peón en H2, su primera jugada puede ser la siguiente: H4. Si decido avanzar el peón de D2, entonces puede ser en su primera jugada D3, respetando la regla. Puede avanzar dos casillas o puede avanzar un cuadrito. Si decido avanzar el peón de C2, lo puedo hacer a C4. B2 lo puedo avanzar a B3 y F2 lo puedo avanzar a F4. De tal manera que se cumple la regla. El primer peón en su primera jugada puede avanzar uno o dos cuadritos, dependiendo lo que le convenga al jugador. Supongamos que ya avancé estos 5 primeros peones, entonces el movimiento de los mismos sería solamente una casilla, de H4 a H5, de F4 a F5, a D4, a C5 y a B4. Porque ya avanzaron en su primera jugada uno o dos casillas. Posteriormente solo pueden avanzar una casilla. Si ahora quiero mover el peón en G2, puedo mover de G2 a G3 y la siguiente jugada del peón, si así lo requiere, tiene que ser casilla por casilla. Veamos, E2 puede avanzar a E3, E4, E5, E6 y E7. El peón de A1 puede avanzar a A4, A5 y A6. Tomando esta misma posición, es importante declarar lo siguiente, ya que supongamos que hemos movido los peones de esta manera, la tercera regla es que los peones no pueden retroceder. Es decir, habiendo avanzado hacia adelante, el peón en su próxima jugada ya no puede regresarse a H4, no puede regresarse a H3 y por supuesto nunca puede regresar a su posición original. El peón de E7 no puede avanzar a E6, a E5, el de C5 no puede llegar a C4, a C3 y el de A6 no puede llegar a A5, A4 y A3 porque los peones nunca retroceden. Habiendo avanzado hacia adelante, el peón jamás puede retroceder. Para el primer movimiento no existe jamás la posibilidad de que un peón pueda avanzar a la vez en dos tiradas. Es decir, como el primer peón tiene la posibilidad de avanzar dos cuadritos, muchos creen que es válido lo siguiente: avanzar dos peones a la vez, puesto que estoy sumando el movimiento de C3 en dos cuadros en uno solo junto con F3. El movimiento de avanzar dos peones a la vez en un cuadrito no es válido. Ahora veremos la captura
que el peón hace de las piezas enemigas. Es decir, el peón captura únicamente en diagonal y efectuado en un solo movimiento. Es la única pieza que toma de un modo distinto de cómo se mueve. Por este motivo, si encuentra una pieza delante suyo en la misma columna, no puede capturar ni avanzar. Veámoslo en un ejemplo práctico. Si tengo un peón en D3 y las piezas adversarias como se muestran, recordemos que el peón solamente puede capturar en movimiento diagonal. Puede tomar a la dama, claro que sí. Puede tomar a la torre, claro que sí. Pero en este caso no puede tomar al alfil porque está de frente suyo. Es decir, el peón siempre captura de manera diagonal. Si quiero tomar a la torre, vean cómo se hace de manera diagonal y tomo la torre. Y quito la pieza y ocupa su lugar de la torre. Si quiero tomar dama, quito la dama y pongo la pieza en su lugar. Si ahora el peón se encuentra en F3, puedo tomar la torre, vean, de manera diagonal y puedo tomar al peón de manera diagonal. Si tengo el peón en E3, puedo tomar el alfil de E4 de manera diagonal, puedo tomar al caballo en F4 de manera diagonal, pero no puedo tomar a la torre porque está enfrente suyo. Es decir, está paralizada al tener una pieza enemiga enfrente suya. Es importante que se quede bien grabado el movimiento del peón con sus sencillas reglas para que en una partida de ajedrez no estemos perdiendo el tiempo intentando recordar o aprender cómo se mueve el peón. Por eso es importante estos videos que son cortos, fáciles, y los he hecho de manera de despiece mecánico para poder efectuar el movimiento del peón.